¿ya? Puri, caminar. Excelente, ¿ya? Si nosotros queremos conjugar cualquier verbo, ya sea en tiempo pasado, en tiempo futuro, en tiempo presente, lo que queremos o lo que necesitamos es que el verbo infinitivo esté como raíz. Y para ello, para tenerlo como raíz, ¿qué es lo que necesitamos? Quitar la i que está al final de ese verbo, ¿no? Por ejemplo, puri, si se dan cuenta, al final de puri está la y. Entonces, para poder nosotros conjugar en cualquier tiempo, vamos a o necesitamos quitar la y, ¿ya? Entonces nos quedamos con la raíz puri, ¿no? Claro que sí. Entonces vamos a conjugar en tiempo presente con todos los pronombres, ¿ya? Muy bien. Noca, yo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir yo camino, entonces digo noca purini. Noca purini. Si se dan cuenta, el sufijo ni, valga la redundancia, es el sufijo de conjugación verbal en tiempo presente para la primera persona singular. Claro que sí, Miki da Silva. Noca purini. Yo camino, ¿verdad? Ahora, sigamos. Pai, él o ella. Pai, purin. Si se dan cuenta, la raíz no cambia. El único que cambia es el sufijo de conjugación verbal, dependiendo del tiempo y también para qué persona, ¿no? Por ejemplo, noca purini. Pai, él o ella, purin. Entonces puri es la raíz, ¿verdad? Y la n, en este caso en que se diría na, este sería el sufijo de conjugación verbal en tiempo presente para la segunda persona, ¿verdad? Entonces, no capurini, campurinki, no capurini, campurinki, paipurin. ¿Qué más sigue? Yo, tú, él, nosotros, ¿verdad? No canchis, purinchis, ¿no? No canchis, nosotros caminamos, ¿verdad? No canchis, purinchis. Entonces, si yo quiero decir nosotros, pero el exclusivo, nosotros caminamos, entonces decimos no caico, solo nosotros, tú no o ustedes no, solo nosotros, no caico, purico, ¿ya? Excelente, muy bien. Ahora, ¿cómo digo? Cancuna, ustedes, ¿cómo digo? Cancuna, ustedes caminan. Pues digo, Cancuna, purinquichis, ustedes caminan, ¿ya? Muy bien, y por último, paicuna, ellos o ellas. Paicuna, purinco, ¿no? Paicuna, purinco, ellos o ellas caminan, ¿verdad?